Palabra de Dios. Con todo que tenemos en esta era moderna, ¿sabes? Los programas de televisión, las telenovelas, todo que está en el cable, películas, deportes, videojuegos, el internet con el Facebook y el YouTube, todas estas diversiones y entretenimiento que tenemos, no es muy popular sentarse y leer la Biblia. La Biblia, que es la palabra de Dios, la Biblia que es inspirado por el Creador de todo el universo. Sabemos que la Biblia es importante y yo creo que eso es la razón que estás escuchando esto, que estás aquí con nosotros. Y hoy vamos a leer una historia acerca que puede pasar cuando alguien abre ese libro, el libro de la palabra de Dios. Y esta historia pasó durante el reino de un rey de Judá que se llamaba Josías. Josías fue el rey de Judá. Estamos hablando del tiempo, la época, 300 años después de la separación del tiempo de separación del reino. Esto es 300 años después de Salomón. Salomón fue el último rey sobre el reino unido de Judá y Israel. Hoy vamos a hablar acerca del reino de Judá. El reino al norte, Israel, creció más y más lejano a Dios con cada rey. Y el reino del sur de Judá, oscilado entre los reyes malos y los reyes buenos. Pero vamos a empezar un poquito con el abuelo de Josías, que se llamaba Manasés. Y vamos al libro del segundo de Reyes, capítulo 21. El segundo de Reyes, capítulo 21, y el versículo 1 hasta el 6. Y está escrito: de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar. Y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Epsiba. Y hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías, su padre, había derribado. Y levantó altares a Baal. E hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel, uno de esos reyes malos, y adoró a todo el ejército de los cielos, y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo, edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho: yo pondré mi nombre en Jerusalén, y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero, e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer el malo ante los ojos de Jehová, para provocarlo a ira. Aquí tenemos este rey Manasés, este abuelo de Josías. Fue rey por 55 años y hizo estas malas cosas ante los ojos de Jehová. Él hizo estos altares a estos ídolos, estos dioses falsos. Pero también necesitamos mirar un poquito al padre de Josías. Este padre se llamaba Amón. Y podemos leer un poquito acerca de él en el versículo 18 hasta el 24. Y está escrito: y durmió Manasés con sus padres, y fue sepultado en el huerto de su casa, en el huerto de Usa, y reinó en su lugar Amón, su hijo. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y reinó 2 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Mesulamet, hija de Harús y Otaba. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre, y anduvo
en todos los caminos en que su padre andó, y sirvió a los ídolos, y a los cuales había servido su padre, y los adoró. Y dejó a Jehová, el Dios de sus padres, y no anduvo en el camino de Jehová. Y los siervos de Amón conspiraron contra él, y mataron al rey en su casa. Entonces el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón, y puso el pueblo de la tierra por rey en su lugar a Josías, su hijo. Aquí tenemos este hombre, este rey Amón, y él también, solo en los 2 años de reinar, pero él hizo también como su padre, hizo el malo ante los ojos de Jehová. Herencia, un legado de corrupción, de idolatría, hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y con el pueblo viviendo y haciendo esas cosas por 57 años. ¿Qué piensas que este nuevo rey, Josías, va a hacer? Él fue creado y educado en todas esas cosas, en los ídolos y adoración de estos dioses falsos, hasta que estaban adorando las estrellas, los ejércitos del cielo, las estrellas y los planetas y todos, y el sol, en la misma casa de Jehová. Pero algo pasó. Este hombre, este nuevo rey, Josías, fue un poquito diferente. Vamos al segundo de Crónicos, el segundo libro de Crónicos. El libro de los reyes y el libro de los Crónicos tienen muchas cosas similares, porque tienen muchas veces las mismas historias. A veces Crónicas va a tener un poquito más detalles, a veces los reyes. Y vamos a la segunda de Crónicas, capítulo 34. Y vamos a leer los 2 primeros versículos. Y de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Espera, yo pienso que yo leo que su padre era Amón. Aquí está hablando figuramente de una figura, que David no era su padre físicamente, pero espiritualmente. Es decir, que como David quería hacer la voluntad de Dios, que este rey, Josías, quería hacer el mismo, hacer la voluntad de Dios. Él fue diferente. Él empezó a ser el rey de edad de 8 años, y en sus 31 años, él llegó a ser un rey muy diferente de sus padres. Él quería hacer cosas en una diferente manera, y no importaba qué pasó antes. Aquí tenemos un muy importante lección, algo que podemos aprender, que no importa qué fue tu crianza. Un hombre no es solo el producto de su pueblo, de su cultura, del lugar de nacimiento, del lugar de su residencia, de su familia o de su educación. Necesitas escoger la persona que quieres ser. Tú puedes cambiar tu vida, tú puedes hacer lo que quieres. Este hombre, este rey Josías, él sabía de sus padres y él eligió hacer algo diferente. Él quería hacer la voluntad de Dios, y él fue buscando qué fue la voluntad de Dios, porque él quería hacer eso. Él quería ser aceptado frente de Dios. Sabemos, es algo interesante, porque hay unos que van a pensar, quizá que Josías solo quería ir a Dios porque cosas fue tan malos en la tierra, en el reino. Pero sabemos de la historia secular que los tiempos de sus padres, de Amón y de Manasés, ellos fueron tiempos en esa región de prosperidad económica.
Y él no fue a Dios solo porque ellos estaban sufriendo. Cosas fueron buenas. Fueron un tiempo de paz en ese lugar. Los otros reinos alrededor no querían conquistar. Estaban ocupados con sus problemas. Y Israel, pues Judá, no tenía problemas. Fue un tiempo de paz, un tiempo de cosas pasando bueno en su economía. Pues, ¿por qué quería este hombre, Osías, ir y hacer la voluntad de Dios? No tenemos los detalles, pero como cada persona, cada humano, sabemos que hay un Dios. Es cuando cada persona es en su momento en su vida el más bajo, quizá van a morir, quizá algo está pasando a alguien que es muy querido cerca de esa persona. Ellos quieren orar. Es una reflexión, es algo que pasa automático por hombre, porque somos solo humanos. Cada persona sabemos que hay un Dios. Hay muchos que quieren negar ese dato, pero es la verdad que hay un Dios. Yo creo que Osías sabía que esas cosas que sus padres hacían no eran buenos. Y hay un Dios que necesitan buscar y hallar. Pero pues vamos a seguir. El capítulo 34, vamos a leer el versículo 3 hasta el 7. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas y imágenes fundidas, y derribaron delante de él los altares de los Baales, y hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima, despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofreciendo sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo en las ciudades de Manases, Efraín, Simeón y hasta Nefatali, y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Este rey sabía que esos ídolos eran dioses falsos y que la adoración de los muertos es religión falsa. Él quemó esos huesos de esos sacerdotes. Yo creo que la gente estaban adorando esos huesos de esas personas, estaban adorando en los muertos. Él quería hallar a Jehová, ese Dios de David, ese Dios de sus padres, de Abraham, de Isaac y de Jacobo. Ese mismo Dios, el Dios vivo, el verdadero Dios, el todopoderoso Dios, el Dios, el creador de todo el universo. Pero él no tenía dirección. Sin ayuda necesitaba algo más y necesitaba un poquito más tiempo para comprender qué fue el próximo paso. Y pasó 10 más años. Y vamos al mismo capítulo, pero el versículo 8 hasta el 11. A los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Masías, gobernador de la ciudad, y a Joá, hijo de Ocás, canciller, para que reparasen en la casa de Jehová, su Dios. Vinieron estos al sumo sacerdote Hilcías y dieron el dinero
que había sido traído a la casa de Jehová, que los levitas que guardaban la puerta habían recogido de mano de Manasés y de Efraín y de todo el remanente de Israel, de todo Judá y Benjamín, y de los habitantes de Jerusalén, y los entregaron en mano de los que hacían la obra y que eran mayordomos en la casa de Jehová, los cuales lo daban a los que hacían la obra y trabajaban en la casa de Jehová para reparar y restaurar el templo. Daban asimismo a los carpinteros y canteros para que comprasen piedra de cantería y madera para los armazones y para la entabladura de los edificios que habían destruido los reyes de Judá. Pasó 10 más años. Pasó 10 más años para que Josías podía reconocer qué importante fue el templo. Algo pasó en esos tiempos que prendí la luz en su mente, que el templo es algo importante. El templo fue el corazón espiritual del pueblo. Es donde la gente vinieron a servir a Dios. Después de más de casi 75 años de desatender y de descuidar, fue el tiempo para restaurar ese templo. Eso fue el lugar de adoración y de servicio. Y ahora van a reparar y restaurar el templo. Eso fue algo muy importante, algo él necesitaba hacer para ir y hallar su Dios, el Dios de David. En el 1 de Corintios, capítulo 3, versículo 16 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Aquí tenemos una interesante lección, que necesitamos claramente cuidar el templo. Aquí nos dice que el templo es nuestros cuerpos, ¿que no? Y necesitamos cuidar nuestros cuerpos en una manera físicamente. Eso es muy claro, es muy fácil, es algo básico, algo que debemos hacer naturalmente. Pero en una manera espiritualmente necesitamos poner listo nuestros cuerpos, nuestras vidas para servir a Dios. Necesitamos ponernos donde que podemos hacer la voluntad de Dios. Los judíos comprendieron que el templo fue un lugar muy importante. Y hasta cuando ellos estaban viviendo en lugares y ciudades muy, muy lejanos de Jerusalén, ellos hicieron esos lugares para adorar a Dios y leer la Biblia, pues la ley, y hablar de cosas de Dios. Las sinagogas. Y es muy importante que nosotros sabemos que necesitamos juntarnos para adorar a Dios, para estudiar la palabra. Los judíos sabían eso. También nosotros debemos saber eso también, que necesitamos poner nuestras vidas listos a leer la Biblia, listos a servir a Dios. Necesitamos poner el tiempo, sacar el tiempo de la día para que podamos hacer la voluntad de Dios, que podemos escuchar de la palabra, que podemos estudiar la palabra de Dios, que podemos ayudar y edificar otros en sus caminos, que podemos juntarnos. Eso es la razón que la asamblea es tan importante. En estos tiempos pasados, ellos tenían el templo. Ahora nosotros somos templos. Estamos caminando. Necesitamos hacer la voluntad de Dios. Necesitamos adorar a Dios en nuestras almas. Y también debemos y necesitamos a reunir para hacer la voluntad de Dios y pasar tiempo con otras personas que quieren hacer la voluntad de Dios. Eso es una lección muy importante. Pero hay más. Josías necesitaba más. Sí, él sabía que esas cosas, esos ídolos fue el falso. Y él ya sabe que él necesitaba restaurar el templo y el servicio en el templo. Pero él necesitaba hacer un poquito más. En el versículo 14,
Vamos a leer el versículo 14. Y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová, dada por medio de Moisés. ¿Estás diciendo que en todo este tiempo, todos estos 70 y cualquier años, que no tenían el libro? Claramente no tenían el libro, porque ellos no estaban sirviendo a Dios como Él quería. Ellos por muchos años estaban sirviendo a los ídolos y no estaban haciendo las cosas en el templo correcto. Pues es claro que no tenían la palabra. La palabra fue en el templo, pero quizá un sacerdote estaba leyéndolo, pero la gente no lo sabía. Claramente el rey no lo sabía. Es interesante porque en la ley dice que el rey debe saber la palabra de la ley. El rey debe tener una copia y debe leerlo. Yo creo es 1 o 2 veces en el año, no recuerdo exactamente cuál, pero él necesitaba saberlo. Pero que podemos saber de esta historia que el rey no sabía la ley. Por muchos años los reyes no sabían la ley. Y mira qué pasó cuando no leen de la Biblia, cuando pues el Antiguo Testamento de la ley de Moisés, cuando no leen de la ley de Moisés, van a seguir otros dioses falsos, van a hacer las idolatría, van a hacer las cosas malas cosas malas en los ojos de Jehová. Seguimos. Y dando cuenta, Hilcías dijo al escriba Safán, y él hallado el libro de la ley en la casa de Jehová, y dio Hilcías el libro a Safán. Y Safán lo llevó al rey y le contó el asunto, diciendo: tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado. Han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y lo han entregado en mano de los encargados y en mano de los que hacen la obra. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro, y leyó Safán en él delante del rey. Esto fue la primera vez que el rey ha oído la ley de Dios. Todo este tiempo estaban tratando, y este rey estaba tratando de hacer el servicio a Dios sin la ley. Pues si no tenían la ley, ¿qué hicieron? Tradiciones. Hicieron cosas que eran buenos en sus ojos, cosas que ellos pensaban que fueron suficientes. Tradiciones que hicieron antes, quizás introducieron tradiciones que hicieron por otros dioses. Pero ahora, en este momento, el rey ya tiene la verdad, ya tiene la ley, ya tiene la palabra de Dios. Y todo va a cambiar. Todo va a cambiar. Y eso es así a veces que no. En nuestras vidas, antes de leer la Biblia, tenemos nuestras tradiciones que vienen de nuestros padres. Hacemos cosas buenas porque son buenos en nuestros ojos. Y eso es suficiente para Dios. Es la cosa que pensamos. Pero la verdad cambia todo. Vamos a seguir. El versículo 19 hasta el 22. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos y mandó a Hilcías y a Acam, hijo de Safán, y a Abdodán, hijo de Misai, y a Safán, escriba, y a Asías, siervo del rey, diciendo: andad, consultar a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Entonces Hilcías y los del rey fueron a Hulda, profetisa, mujer de Salum, hijo de Tikva, hijo de Arahas, guarda de las vestiduras,
la cual moraba en Jerusalén, en el segundo barrio, y le dijeron las palabras antedichas. ¿Cómo respondió este rey? Este rey estaba buscando a Dios. Él quería hacer la voluntad de Dios. Y ya lo tenía. Ya sabía la ley. Ya sabía la voluntad de Dios. ¿Y qué hizo? ¿Fue lleno de alegre y gozo? No, él rasgó sus vestidos. Eso es una acción muy tradicional en el medio oeste, que los vestidos eran muy costosos. Y a romper un vestido es decir que estás en angustia. Es una acción muy emocionante, es lleno de tristeza, una acción de pena. Todo este tiempo él estaba tratando de hacer la voluntad de Dios. Él no quería ser como sus padres. Él no quería hacer adoración a estos ídolos. Él no quería seguir esos falsos dioses y el religión falso. Hasta él restauró el templo y tumbó todos los altares a los ídolos. Y ya él tiene la verdad, y la verdad dice que necesitaban hacer estas cosas, y en todos estos años, esos 74 años, ellos no estaban haciéndolos. No estaban guardando la palabra. En el 21, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Ellos no hicieron la palabra, no estaban guardando. Y ellos, ese rey Osías, no estaba guardando la palabra. Está pensando, yo no estoy haciendo conforme a todo lo que está escrito en este libro. Algo necesita pasar, algo necesita cambiar. Y la primera cosa él hizo fue mandando el sacerdote y otros de sus a este profetisa, alguien en cual Dios escogía para hablar a la gente. La gente sabía de esta profetisa. Y esta profetisa tenía un mensaje interesante de Dios. Y vamos a leerlo. En el 23 hasta el 28. Y ella respondió: Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: decid al varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová: he aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él, todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá, por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Por tanto, se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Mas el rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. He aquí que yo te recogeré con tus padres y serás recogido en tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. Esto es un mensaje muy interesante. Tenían un pacto, la nación de Israel y Dios. Si ellos hicieron el bueno y hicieron las cosas en la ley, Dios decía que voy a guardarte, voy a guardar mi gente. Pero si tú quebras ese pacto, vas a ser castigado.
Y el castigo no venía en el tiempo de sus padres, de Manasés y de Amón, pero el castigo va a venir. Porque Dios es un Dios de justicia. Las consecuencias van a venir contra el pueblo, claramente, porque siempre vienen las consecuencias. Dios es un Dios listo a castigar, pero también es un Dios listo con misericordia. Es un Dios de misericordia. Y tiene misericordia para ellos que hacen su voluntad. Él vio Josías, ese rey que quería hacer la voluntad de Dios tan mucho, que él tenía misericordia a él y su reino. Pero seguimos. El versículo 29 hasta el 31. Entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño. Y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. El rey venía a la palabra a comprender qué necesitaba hacer para servir a Dios. Hizo un pacto a caminar en pos de Jehová. Él cambió todo y compartió las verdades de la ley a su gente, para todos podían saber qué fue la voluntad de Dios, que todos podían seguir al Señor. Josías, cuando empezamos esta historia, ya tenía un corazón buscando a Dios. Él quería hacer la voluntad de Dios. Él estaba hallando ese Dios de David. Y él fue y destruyó la religión falsa y los ídolos. Y tú también necesitas destruir tus ídolos en tu vida. Todas las cosas que están en tu vida que no están ayudando a seguir a Cristo, a seguir al Padre, a seguir a Dios. Estas cosas son ídolos. Si tú pones tu tiempo, tu dinero, todo que tú tienes, toda tu vida en esas cosas, se ponen a ser tus dioses, a ser tu Señor, a ser tus ídolos en tu vida. Necesitas tumbar esos ídolos. Necesitas seguir a Cristo. Después, restauraron el templo. Tú necesitas poner tu vida listo a servir a Dios. Necesitas poner tiempo en tu vida para servir a Dios y seguir a Dios. A ponerte a caminar en pos de Jehová, como hizo Josías. Necesitas ponerse donde puedes edificar otros espiritualmente y ser edificado. Donde puedes adorar a Dios junto con otras personas que quieran adorar con Dios. Necesitas reunir con otros cristianos, otras personas que están buscando hacer la voluntad de Dios. Pero ¿cómo vas a responder cuando vas a encontrar la verdad? Josías estaba triste y de pena, porque él sabía que él no estaba haciendo lo correcto, que su vida, la vida de este rey, no estaba bueno en los ojos de Dios. Todas esas tradiciones que estaban haciendo en el templo y esas cosas no fueron suficientes. Y quizá muchos eran contra la verdad. Esas cosas en su vida, esas tradiciones que tienes, que haces estas cosas, cuando vienes a la verdad, no puedes seguir muchas veces esas tradiciones porque son contra la verdad de Dios. Y necesitas crecer espiritualmente y hacer que está escrito en la voluntad, escrito, es decir, la palabra de Dios, y no estas tradiciones de hombre. Jesucristo decía en Juan capítulo 8,
Y vamos a Juan capítulo 8. Es el tercer libro del Nuevo Testamento. La epístola de Juan capítulo 8. Tenemos a Jesucristo hablando aquí. Y dice en el versículo 31 hasta el 32, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceráis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Libres. Si queremos ser libres, necesitamos hacer la voluntad de Cristo. No, si estamos haciendo la voluntad de Cristo, no somos esclavos a las tradiciones de hombre. No somos esclavos a pecado, no estamos esclavos a qué queremos hacer. Estamos haciendo la voluntad de Dios, la voluntad de Cristo. Y esto es libertad, libertad verdadero. Las palabras de Cristo, la historia de su vida, es la verdad que puede salvarte del castigo por tus pecados. Necesitas mirar a tu vida. Son las cosas que estás haciendo en tu vida en el nombre de Dios, las cosas que están escritas en la Biblia. En Mateo capítulo 7, versículo 21, aquí tenemos a Jesucristo diciendo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hay muchos que están haciendo cosas en el nombre del Señor. Están haciendo cosas religiosas, cosas en el mundo, y diciendo: yo estoy haciendo estas cosas para Dios, para el Señor, para Jesucristo, para adorarse, para adorar a Él. Pero ¿son esas cosas en la Biblia? Te digo, hay muchos que van a decir: Señor, Señor, yo hice todas estas buenas cosas para ti. Y Dios va a decir: no te conozco. Esas cosas, y no fueran las cosas que yo quería. Yo pregunto que yo decía que necesitas hacer esta cosa y no lo hiciste. Y tú hiciste esas cosas. Necesitas hacer que está escrito en la Biblia. Ellos en el templo, en el tiempo de Josías antes, pensaban que ellos estaban haciendo el bueno. Pero Josías estaba listo a dejar esas tradiciones y seguir a la ley cuando él sabía la ley. Después de escuchar del profeta de Dios su mensaje, leyó la ley en frente de todo el pueblo y hizo un pacto a caminar en pos de Jehová. Es que hizo Josías. Y eso es un buen ejemplo. Tú, este día, estás listo en una manera a hacer un pacto con Dios. Ahora somos bajo la ley de Jesucristo. El que quiere hacer la ley de Jesucristo y ser salvo y empezar su camino con Jesucristo, necesita primero escuchar y aprender la verdad, el Evangelio, y creerlo que es verdad, y creer los verdades que están en los Evangelios, en la historia de Jesucristo, la historia de cómo Él venía, el Hijo de Dios. Después necesitas confesar frente al hombre que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios. Listo a confesar eso. Esa es la verdad. Y después arrepentirse de una vida de pecado a una vida nueva. Es como hacer un pacto a decir que yo no voy a vivir como yo vivía antes. Que no voy a regresar al pecado. Que yo voy a hacer la voluntad de Dios. Que yo voy a seguir a Jesucristo. Voy a cambiar todo para hacer su voluntad. Y después ser bautizado. Porque ser bautizado es la manera que podemos hoy tocar el sangre de Jesucristo. Si yo no hablaba tan mucho de Jesucristo en esta lección. Pero en el Evangelio él habla que el Hijo de Dios, de Jesucristo, venía a morir en el cruz a nosotros, cada nosotros. Y la manera que podemos tocar la misma sangre de Jesucristo es en las aguas, en las aguas del bautismo. Y solo fue el sangre que puede limpiar
limpiarnos de pecado. Y después de ser bautizado, puedes vivir fielmente. Eso es el pacto que hacemos con nuestro Dios en esta época en la ley de Jesucristo. ¿Hiciste eso? Si no, tomas la oportunidad hoy para hacer eso. Quizás eres un cristiano y no estás viviendo como debes y estás otra vez en una vida de pecado. Pues tomas la oportunidad que es hoy. Tomas la oportunidad hoy y ahora porque estás vivo y puedes cambiar. No necesitas hacer las cosas como antes. No necesitas hacer las cosas como tus padres. No necesitas hacer las cosas de pecado solo porque lo hiciste antes. Puedes cambiar. Puedes hacer mejor. Puedes hacer la voluntad de Dios. Si hay una manera que podemos ayudarte, por favor, toma esta oportunidad y puedes venir enfrente y podemos ayudarte. Gracias.